Muy bien, pues muchas gracias. A continuación hablará el profesor Murat Zarruk, de la Universidad de Casablanca, que forma parte de nuestro proyecto. Y bueno, él comenzó su interés en estos temas a partir de su tesis sobre los traductores de España en Marruecos, 1859-1939, y en esos estudios se dio con el perfil de un personaje novelesco muy interesante, que es Clemente Cerdeira, intérprete, diplomático y espía al servicio de la Segunda República, lo cual es el título de un libro que publicó en el año 2017. Bueno, a continuación el profesor Zarruk nos va a hablar precisamente de esto: inteligencia antes de la creación de los servicios de inteligencia, el caso de Clemente Cerdeira. Bueno, buenos días a todos. Primero, gracias a Francisco, a los compañeros aquí presentes. Estoy muy contento por estar aquí para hablar de un tema que nos interesa a todos y de asistir también a una serie de charlas que completan un poco el panorama relativo al tema de la información en la época que nos interesa. De entrada quisiera avisar que voy a hablar de un personaje marginal en la historia del protectorado español, en la historia de la Guerra Civil Española, personaje que aparecía sobre todo en notas al pie de página de obras que versaban sobre las negociaciones entre España y Rey Suni, la guerra de Rif, la Guerra Civil Española, y siempre salía mal parado. Tampoco fue un funcionario de peso. Cuando entró en la administración española en el año 1905, entró como aspirante a joven de lenguas, y cuando fue separado del servicio, pues era primer secretario de embajada y acabó siendo cónsul de España en Newcastle, el último cargo que ocupó antes de la caída definitiva de la Segunda República. Entonces no estamos hablando aquí de un personaje primera línea, sino más bien de un personaje que viene de la segunda línea y que actuó siguiendo a veces las instrucciones, otras veces haciendo política propia. Hay dos factores que tuvieron un impacto decisivo en la trayectoria de este hombre. Primero fue el aprendizaje del árabe desde la niñez, cosa que no era usual ni en aquel entonces ni tampoco ahora, porque normalmente cuando hablamos de inmigración el primer requisito es el aprendizaje de la lengua del país de acogida, pero el aprendizaje del árabe no es un requisito de los países árabes, a diferencia de los países europeos, cuando se pide al inmigrante aprender el idioma del país de acogida, ¿no? Entre paréntesis. Pero en su momento, el padre de Cerdeira, que era guardia civil, que prestaba servicios en la legación de España en Tánger, se dio cuenta de la importancia del árabe y decidió que su hijo tenía que aprender el árabe, ¿no? Y a partir de ese momento empezó a asistir a la escuela coránica, aprendió árabe e islam, primero en Tánger y luego en Fez, y esto marcó su personalidad el resto de su vida. Esta es una foto suya cuando estaba asistiendo precisamente a las clases de árabe y de islam en la ciudad de Fez. Y luego el segundo elemento muy importante era la pertenencia de Clemente Cerdeira al cuerpo de intérpretes. Cuerpo de intérpretes, por cuerpo de intérpretes no entendemos solamente aquellos intermediarios lingüísticos que se dedicaban a traducir textos y discursos, sino más bien en el contexto colonial, este grupo, este gremio, tenía atribuciones que no tienen absolutamente nada que ver con la labor de los intérpretes hoy en día. Se dedicaban a la recopilación de la información política, análisis de información, censura, reclutamiento y propaganda. El cuerpo de intérpretes adquirió esta importancia durante el contexto colonial por la sencilla razón de que no había muchos funcionarios que manejaban el árabe, y gracias a este conocimiento del árabe pues tuvieron
una serie de atribuciones que en realidad no tenían nada que ver con la labor del cuerpo. Como bien dice Pierre Burnet, la lengua es una llave que puede abrir o cerrar en función del uso. Y para dar un ejemplo, entre los miembros más destacados del cuerpo tenemos el hermano de Ricardo Ruiz Orsatti, Reginaldo Ruiz Orsatti, que desde la Dirección de Marruecos y Colonias se dedicaba a organizar y a moderar toda la información procedente de los países árabes y se centraban sobre todo en el tema del nacionalismo árabe que estaba arrasando. También el caso de Francisco Elimiñana, que desempeñó un papel clave durante los primeros años de la Guerra Civil. Lo que vemos aquí es una publicación que acaba de salir del horno, muy reciente, del que fue ministro de Justicia en la zona de Protectorado de España, Ahmed Erhouni, y este es su libro sobre la peregrinación que realizó en el año 1937 a la Meca. Fue la primera peregrinación organizada por los sublevados, y de la información relativa a esta peregrinación se desprende que la labor de atracción realizada por el intérprete Elimiñana fue impresionante, porque fue el encargado de preparar el viaje. Fue una especie de crucero, un viaje de 5 estrellas, un barco que zarpó de Ceuta hacia Jeddah. Toda la información está en el archivo, el menú era una cosa impresionante, tenían una sala de oración, una pequeña mezquita dentro del barco, y me atrevo a decir que cualquier peregrino optaría por viajar en este barco en vez de coger un vuelo Casablanca-Jeddah. De tan agradable que fue la travesía. Y Ahmed Erhouni fue ministro de Justicia del Protectorado, fue captado primero por Clemente Cerdeira para escribir una serie de textos en el año 33, incluso quería llevarlo a escribir una especie de folletos para fomentar el turismo en Andalucía. Un hombre que sabía compaginar entre su labor de ministro del gobierno Mahzen en la zona del Protectorado y también se dedicaba a la propaganda en función de quién mandaba. O sea, que colaboró con la República y después con los sublevados sin ningún problema. Limiñana también desempeñó un papel clave en lo que se refiere a la recuperación de buques y aviones de la República que se refugiaron en Argelia, porque él había prestado sus servicios en Argel, nació en Argel. Un hombre que conocía muy bien la Argelia francesa, y por eso ayudó mucho a los sublevados en los primeros años de la Guerra Civil, y al final Franco lo gratificó con el cargo de embajador de España en Arabia Saudí. Aquí lo vemos con el ministro Castilla, con el rey de Arabia, luego se fue a Uruguay, pero obviamente la cúpula de intérpretes desempeñó un papel clave en el ámbito político durante el contexto colonial. Había también un dato muy importante que hay que tener siempre en cuenta. Si en España no había un servicio de información bien estructurado, pues en la zona del protectorado francés ya contaban con una experiencia incomparable con la experiencia española. La inteligencia francesa ya contaba con un servicio, le Deuxième Bureau, a partir de 1871, lo que sería la segunda sección, reestructurado en varias ocasiones, sobre todo después del caso Dreyfus. En 1894, Clemenceau volvió a reestructurar el servicio. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento clave en la mejora de rendimiento de estos servicios, entre las dos guerras también, de tal manera que cuando llegó el momento de tratar una serie de cuestiones en el protectorado, Francia incluso estaba en condiciones de organizar atentados de falsa bandera. El famoso caso de la Mano Roja,
oficialmente una organización terrorista que dependía de colonos de extrema derecha, en realidad era un brazo clandestino de los servicios franceses, y esta organización pues perpetró una serie de atentados como el asesinato del sindicalista tunecino Farhat Hachad, el asesinato de una serie de nacionalistas marroquíes como Taher Sebti, como Omar Slaoui, y una larguísima lista de víctimas de esta organización, que incluso mató a un héroe de la Primera Guerra Mundial, un oficial de la aviación francesa. Hay un libro muy interesante escrito por un sargento casablanqués, Antoine Mélegaud, que se llama La Main Rouge. Fue publicado en Francia en los años 90 y donde reconoce claramente que fue reclutado por Fiat para, entre otros miembros de la seguridad francesa, para realizar una serie de acciones que oficialmente los servicios franceses no podían realizar. Por lo tanto, no había margen de rivalizar con la inteligencia francesa, y también hay que tener en cuenta que los franceses ya tenían una larga experiencia en la colonia argelina y contaban con la base científica que permitió a los franceses no solamente montar un protectorado bien organizado, sino que tener también objetivos a largo plazo. El colonialismo francés fue un colonialismo estructural con objetivos a largo plazo. En otras palabras, los franceses consiguieron contar con una élite pro-francesa que iba a servir los intereses de Francia incluso después de la independencia. En eso consistió el colonialismo francés. Por ejemplo, a mí me impusieron el francés en el colegio marroquí desde que tenía 3 años. Lo que se refiere a la zona del protectorado español, si no fuera por el fútbol y por las antenas de televisión, el español habría desaparecido en el norte de Marruecos. Los objetivos eran objetivos estructurales. La élite que trabajaron en las escuelas, en las diferentes escuelas, fue una élite que después sirvió los intereses de Francia. Hay que fijarse muy bien en la política de educación de los franceses, los colegios franco-bereberes, el Daïr bereber, que fue más bien el fracaso de la antropología colonial en el año 30, y un largo etcétera. Por lo tanto, no se podía comparar bajo ningún concepto la política de información llevada a cabo por los franceses en su zona de influencia con lo que estaban haciendo los españoles. Y luego hay un dato también muy importante: la dispersión de las fuentes de información, como acaban de decir los diferentes compañeros que han intervenido. Para encontrar información, entre comillas, de inteligencia, había que buscar en la Delegación de Asuntos Indígenas, Oficina Mixta de Información, intervenciones civiles y militares. Cada uno hacía lo que podía. Luego la Dirección de Marruecos y Colonias, que desde Madrid intentaba un poco organizar toda la información procedente de diferentes puntos. Las primeras complicaciones del protectorado español tuvieron un impacto sobre el desarrollo de la carrera de Clemente Cerdeira, porque empezó como intérprete que asesoraba a los diferentes intervinientes y acabó negociando directamente con Reisuni. Reisuni, que es, como bien sabes, un personaje muy complejo, pasó a la historiografía norteña de Marruecos como uno de los héroes de la resistencia, pero todos sabemos que fue un aliado indisciplinado de España, por así decirlo. Colaboraba a veces cuando no satisfacían sus deseos, se alzaba en armas, pero en realidad lo que fue un colaborador hasta la última fase de su labor, y al final fue capturado por la guerrilla rifeña y murió en su cautiverio en el Rif. Pues Clemente Cerdeira, al defender la labor de Reisuni y incluso llegó a proponerlo como jalifa, la máxima autoridad marroquí de la zona del protectorado, en realidad lo que hizo fue
situarse en el punto de mira de los franceses y también de los militares españoles. Los militares españoles, había un sector que quería erradicarlo definitivamente. Podemos citar, por ejemplo, Dámaso Berenguer, que tenía un objetivo claro, que consistía en acabar con Reisuni, no necesitaba su colaboración, y Reisuni, un hombre que resurgía siempre de la nada, que en el último momento salvaba la vida, y de ahí también la leyenda de un hombre con la baraca, un hombre que se salvaba de la muerte en el último momento, pues estuvo completamente cercado por Dámaso Berenguer cuando se hundió la comandancia de Melilla. Berenguer tuvo que levantar el cerco y otra vez se reanudaron las negociaciones con Reisuni gracias a la intervención de Cerdeira. Por eso su nombre figura en el expediente Picasso junto al de Castro Girona, al general Castro Girona, porque los dos hombres se inclinaban más bien a la negociación, además de Burguete, que fue el que llevó la última fase de las negociaciones con Reisuni. Aquí tenemos una foto de Clemente Cerdeira de espaldas, con Gómez Jordana y Reisuni en uno de sus campamentos cerca de Tetuán. En realidad a Cerdeira se le reprochaba el hecho de haber prorrogado más de la cuenta las negociaciones con Reisuni, de haberlo dotado con una fuerza que no tenía, e incluso había acusaciones, por ejemplo, por López Rienda, de colaborar con Reisuni cobrando unas cuantías de dinero que le pasaba, pero no hay evidencias sobre esta última información. Yo personalmente estuve buscando en los archivos para encontrar pruebas sobre esta colaboración, pero no había nada por el estilo. Durante la guerra de Rif, Clemente Cerdeira sabía que Abdelkrim estaba ganando terreno en todos los sentidos en la zona occidental del protectorado. Estaba ganando adeptos, la gente de Jbala sabía que Reisuni no se dedicaba exclusivamente a la resistencia contra los españoles, y con el fin de contrarrestar este avance de los rifeños, empezó a escribir proclamas muy inteligentes, muy hábiles, para llevar a los Jbala a rechazar la hegemonía de los rifeños. Jugaba un poco con los problemas étnicos que había en su momento en la zona del protectorado. El Rif es una zona bereber, Jbala, pues la montaña, pero no bereber, y había cierta rivalidad entre los dos grupos étnicos. Aquí incluso llega a utilizar argumentos como, por ejemplo, la cosecha que los rifeños se llevaban a su zona, incluso los rifeños que conquistaban a las mujeres de los cabilenios de Jbala. Y sabía que esto iba a calar hondo para un poco crear este rechazo a la guerrilla rifeña. Él conocía muy bien el terreno, se movía sobre todo en la zona occidental, se trasladaba continuamente al monte para negociar con Reisuni a diferentes puntos, sobre todo la región de Taizrut, y creó una red de cabilenios que intentó más tarde rentabilizar en otro contexto completamente diferente, ¿no? Aquí es una carpeta de los documentos que guardaba Cerdeira sobre las negociaciones con Reisuni. Hacía una cosa un poco peculiar, generaba mucha documentación que dejaba en la administración, pero siempre se quedaba o a veces con los originales o con copias de la documentación, de tal manera que montó su propio archivo de una forma un poco clandestina, el mismo archivo que fue incautado. Parte del archivo fue incautada en el año 1936 en Ceuta y la otra parte la tenía con él en Francia. Bueno, aquí en plena negociación con los cabilenios, con Dámaso Berenguer en el monte. Entonces, él hizo una labor muy importante en lo que se refiere a la última fase de las negociaciones. Compareció en el marco del expediente Picasso, y durante la dictadura de Primo de Rivera
tuvo que dejar la zona del protectorado español en varias etapas, tenía que esquivar a sus enemigos de toda la vida, una parte del ejército español, y por eso optó por realizar estancias de estudios en el Instituto de Altos Estudios Marroquíes, el IHM. El IHM es una institución cuya sede se encontraba en la actual Facultad de Filosofía y Letras de Rabat, que fue creada sobre la base de la sección sociológica y la sección histórica, montadas las dos por Michaud Beller, antes del protectorado francés. El protectorado francés se basó continuamente en las ciencias sociales con el fin de entender muy bien el terreno en el cual se estaban moviendo los franceses y, por lo tanto, Cerdeira siempre consideraba que había que montar una institución muy parecida al Instituto de Altos Estudios Marroquíes. Pero claro, en la zona del protectorado español no se contaba ni con el personal ni tampoco con el profesorado que había en Rabat. Hay que tener en cuenta, por dar un ejemplo muy sencillo, Jacques Berg, por ejemplo, cuando era controlador civil, se dedicaba a redactar informes incluso sobre equipos de fútbol, sobre asociaciones deportivas, sobre gente que se juntaba para jugar al ajedrez. Contaban con perfiles como Henri Terras, como gente que compaginaba el conocimiento, que compaginaba la academia con la labor de recopilación de información en el seno de la administración francesa. Entonces, después de 2 estancias en Rabat, se fue a Argel y de Argel dio el salto al Escorial con el pretexto de acabar un estudio sobre el derecho musulmán que fue incautado también en el año 1936 y acabó entre las manos de Tomás García Figueras. Una vez en Madrid empezó a colaborar con la Dirección de Marruecos y Colonias y se dedicó a estas labores que ven aquí, el análisis del nacionalismo marroquí, la recopilación de información en el terreno a través de contacto directo con los nacionalistas marroquíes, sobre todo cuando viajaban a España, el control de la asociación hispano-islámica a través de un confidente que le pasaba informes, información sobre el ejército. Esto lo hizo con mucho gusto porque como no se llevaba bien con los militares, cuando le encargaron de redactar informes sobre los militares en Ceuta, pues se desplazó a Ceuta y intentó conseguir información sobre el ejército español en Ceuta y también en el Sáhara a través de un intérprete que se llamaba Juan Mansilla, que le enviaba continuamente informes sobre los militares en el Sáhara. El análisis del nacionalismo árabe, y también cuando estaba analizando el nacionalismo árabe apareció el grupo de los hermanos musulmanes en Egipto. En otras palabras, su labor coincidió con el nacimiento del Islam político y en su momento no había terminología exacta, bueno, tampoco la hay hoy en día, ¿no? El islamismo, integrismo, fundamentalismo, todos son conceptos importados de las lenguas vernáculas que no reflejan la realidad de este fenómeno. En su momento Cerdeira hablaba en sus informes de panislamismo, más bien un concepto ambiguo que pretendía reflejar la realidad de lo que estaba pasando en Egipto. Y también se dedicó al control de los estudiantes marroquíes en el Cairo. Esto fue muy importante porque los hijos de los nacionalistas del norte estudiaban en Oriente, sobre todo en el Cairo, y ahí se dedicaban de vez en cuando a hacer propaganda anti-República Española, y hay muchos artículos que salieron en su momento en la prensa egipcia que comparaban la dictadura de Primo de Rivera con la Segunda República. En otras palabras, consiguieron pasar el mensaje de que la Segunda República no pasaba de ser la continuación de la dictadura de Primo de Rivera.
y por lo tanto tenía como misión trasladarse al Cairo con el fin de intentar contrarrestar la labor de estos jóvenes. Esta es una foto de la Dirección de Marruecos y Colonias con Agustín de Foxá, con quien no compartía presupuestos ideológicos, pero sí que compartían despacho. Agustín de Foxá hacía constar su firma en los informes sobre nacionalismo árabe, a pesar de que no manejaba muy bien el tema. Yo creo que fue más bien un cargo de estos, fue investido a título decorativo en la dirección para cobrar el sueldo y un poco más, ¿no? Luego se conoció como uno de los autores del Cara al Sol, un falangista convencido, y hay muchos interrogantes por resolver acerca de este personaje. En el año 33, aunque Clemente Cerdeira estaba en Madrid, consigue una información procedente del monte del norte de Marruecos. Escribió un informe donde dice literalmente: parece que los agitadores españoles aseguran a los indígenas que pronto estallará en España la guerra civil y que parte del ejército de África se sublevará, estando por tanto muy próximo el momento propicio para acabar con la dominación española. En otras palabras, un grupo de españoles van por ahí diciendo a los marroquíes que una vez sublevado el ejército español, estamos hablando del año 33, que tenían que aprovechar la ocasión para acabar con la dominación española, pensando a lo mejor que el ejército fiel a la República iba a dominar el norte de Marruecos. Lo que pasó en el golpe del 17 de julio fue todo lo contrario, y Cerdeira intentó hacer lo mismo pero al revés, y por eso fue tildado traidor a la patria. Yo creo que se jugó un poco con el elemento indígena, entre comillas. Los dos bandos intentaron instrumentalizar a los marroquíes del norte de Marruecos durante la sublevación. Cada uno intentaba arrimar el ascua a su sardina, pero al final, cuando Cerdeira intentó hacer lo mismo, fue separado del servicio, obviamente, por traidor a la patria. Lamentablemente no tengo más información sobre quién intentó montar esta propaganda en la zona del protectorado, qué sector del ejército procuró avisar a los indígenas, entre comillas, de que iba a haber una sublevación y que la sublevación iba a ser el momento propicio para deshacerse de la dominación española, pero ahí consta en el informe que Cerdeira hizo el 15 de marzo del 33. Bueno, en una carta enviada a su amigo Emilio Álvarez Sanz y Tubau, otro intérprete que hizo una labor impresionante de propaganda, acompañó al escritor libanés Amin Raihani hasta el cuartel de Burgos, y ahí le llevó a escribir un libro. Bueno, el escritor libanés fue ingenuo, escribió un libro que al final se convirtió en la mejor propaganda en árabe para el bando de los sublevados. El libro está traducido, por cierto, al español por la arabista Carmen Ruiz, y en este libro pues Emir Raihani relata su viaje por la zona del protectorado español y las zonas dominadas por el bando nacional. Le dice a Tubau: supongo que conocerás mi traslado al Cairo en condiciones económicas buenas, pero no en la forma que yo quería, pues no voy a ningún puesto diplomático de plantilla, y sí solo a una misión especial de información. O sea, que él se estaba dedicando a esta labor de acercarse a sobre todo a la intelectualidad egipcia para contrarrestar los efectos de la propaganda que se realizó en su momento en Egipto, y también para intentar entender de cerca en el feudo del nacionalismo árabe lo que estaba pasando. Gracias a la autonomía de Egipto, muchos nacionalistas de diferentes nacionalidades se acercaron al Cairo con el fin de orquestar desde ahí
el nacionalismo en su país. El Fesi, por ejemplo, se estableció durante un periodo en El Cairo. Radio El Cairo dedicaba franjas de horario a los líderes nacionalistas de diferentes países con el fin de apoyar este movimiento de liberación en los diferentes países árabes. Pero no tardó mucho en el Cairo porque lo enviaron a Tánger. Tánger, que en su momento se estaba preparando para reestudiar el Estatuto de Zona Internacional, y las autoridades españolas querían cambiar un poco la situación de la zona internacional, y Clemente Cerdeira tenía que acercarse un poco a los medios indígenas, entre comillas, de Tánger, y ahí le sorprende el alzamiento, el golpe de 1936. Entonces se desencadena la guerra civil y aquí el hombre intenta, desde su posición de diplomático al servicio de la Segunda República, cambiar, entre comillas, el curso de los acontecimientos. Lo que vemos aquí es un panfleto escrito esta vez con caligrafía oriental, porque él se permitía el lujo de utilizar caligrafía marroquí y oriental en función del destinatario. Tenía también un seudónimo árabe, Abdurrahman Cerdeira al-Andalusi. Suena bien porque Abdurrahman, el siervo del Clemente, Cerdeira su apellido, el Andalusi, pues todo lo que el andaluz despertaba en el imaginario de sus interlocutores. Entonces aquí utiliza caligrafía oriental para un poco tapar muy bien, esconder muy bien su huella, y en este panfleto llama a los nietos de Abdelkrim, utiliza Abdelkrim aquí en el buen sentido de la palabra, para rechazar la humillación de los españoles y sublevarse contra la dominación española. Es un pasquín escrito a mano que fue repartido sobre la marcha en la zona del protectorado español, pero claro, Beigbeder sabía quién estaba detrás de esta campaña. Utilizaba también el buque El Tofinio en la bahía de Tánger para sus reuniones. Intentó desde ahí organizar una sublevación en el norte de Marruecos, contando con cabileños, sobre todo de la zona de Rif, porque tenían experiencia bélica. No sé cómo llegó hasta los rifeños, porque digamos, la zona donde se movía con mucha soltura era Jbela, pero sí que contó con gente de diferentes tribus, algunas de Jbela, otras de Rif, pero se equivocó al enviar las instrucciones utilizando correo normal en vez del correo inglés. Así se lo contó Beigbeder al cónsul general de Francia en Tetuán. Le dijo, si llega a utilizar el correo inglés, a lo mejor no habríamos dado con estas cartas. Entonces fracasa el intento de sublevación y se destapa la red que había montado, y muchas personas fueron arrestadas. Aquí aparece la lista de las personas arrestadas, y los fusilados eran todos rifeños. Yo creo que eso dice mucho del criterio que tenía Beigbeder. Estamos hablando de ejecuciones obviamente extrajudiciales. Ahmed bin Mas'ud era de Zinat, de Jbela, Al-Harbi bin Hadar de Udras, Beni Ahmed, Beni Hassan, todas eran tribus de Jbela. En otras palabras, tribus inofensivas que no habían acumulado experiencia bélica, pero los ejecutados eran rifeños. Haddu era el caid de la tribu de los Beni Uriagel, tenemos el caid Ali de los Bokoya, y tenemos también el Hashmi de los Beni Itefs. Y el intérprete Rogelio González, que trabajaba en la alta comisaría, acusado de ser agente de enlace de Clemente Cerdeira. A partir de aquí, pues, hubo otros intentos para sublevar el norte, intentos que se repetían una y otra vez.
Él intentó volver a hacerlo, pero contando esta vez con los nacionalistas de la zona del protectorado francés, y el líder nacionalista marroquí El Fessi, en su libro sobre los movimientos independentistas del Magreb, habla de las negociaciones con los españoles, y fue un hombre muy hábil, un político, tenía madera de político. En las negociaciones con los españoles intentó poner a prueba a los franceses. Sabía que Francia iba a defender a capa y espada la política de no intervención y puso una serie de condiciones, como por ejemplo armar los elementos del nacionalismo marroquí, asegurarles una libertad de movimiento. Quería garantías por parte de Francia y Francia no estaba por la labor. Por eso este plan también fracasó. Por mucho que Cervera se empeñara en su momento en reunirse en lugares muy poco comunes como baños públicos, o sea, el baño por baño me refiero al spa de aquel entonces, ¿no? El baño moro, como se dice aquí, con la familia Barrada, estaban al tanto de todos los movimientos que realizaba Cervera. Panavier no estuvo tan ajeno a sus movimientos, también el comisario Palazá. Entonces estaba bajo la lupa de los franceses en todo momento. Bueno, aquí es un salvoconducto tenía un guardaespaldas, el Bernardino Rodríguez, con pistola, cartuchos, porque hubo 2 intentos de asesinato, uno en Tánger, otro en el hotel que existe todavía en Rabat, que está justo enfrente del Parlamento, el Hotel Belima. Cervera se hizo fuerte en la habitación del hotel porque le enviaron un pistolero para acabar con él. Entonces lo envían a Casablanca como cónsul de España en el consulado de Casablanca. Ahí tuvo la mala suerte de tener un vicecónsul anarquista, Luis Aguado, un hombre oscuro también, que implicado en un caso un poco raro en un hospital de Valencia donde había fallecido un religioso retirado de la región de Valencia. Y este hombre, el vicecónsul, quería crear un comité antifascista en el seno del consulado de España en Francia, en Casablanca. Cervera le dijo de entrada que no podía crear este comité porque él iba a despertar que los franceses no iban a aceptar, y que prefería trabajar sobre el plan que estaba preparando en su momento, ¿no? Contar con los nacionalistas de la zona francesa, intentar armar a los cabilenios del norte para volver a la carga. Cuando al final todos sus intentos fracasaron, Luis Aguado se desplazó a Valencia, de donde saca la decisión de cesar a Clemente Cervera. Fue cesado un 24 de diciembre del 37, sin darle ninguna explicación. Lo querían enviar a Turquía, una decisión muy rara, porque el hombre manejaba muy bien el árabe estándar, el árabe marroquí, era más bien útil en la zona del protectorado francés, y al final consiguen alejarlo a Gran Bretaña. En Gran Bretaña pues, tenía que ponerse a las órdenes del embajador Pablo de Azcárate. No hablaba inglés, en el barco empezó a aprender inglés, tiene un libro de memorias de viaje, y aprendiendo inglés en el barco, se acercó a un diputado británico con el fin de hablarle un poco de la causa de la República e intentar explicarle la situación en Marruecos para ganar adeptos a la causa de la República. Y esto es un discurso, aprendió el inglés enseguida porque iba al cine todos los días para mejorar su inglés, y aquí tenemos un discurso ante las masas en Liverpool donde en fin, defendía lo que era su causa, se defendía bastante bien, a pesar de que el inglés no era su lengua de trabajo, su principal lengua de trabajo. No pudo hacer gran cosa en Gran Bretaña porque lo mejor que consiguió hacer fue descubrir un topo en la embajada,
el diplomático Bordallo, que colaboraba con el bando de los sublevados, y organizaba desde ahí toda la lucha jurídica acerca de los barcos, porque en la jurisprudencia británica decidió que los barcos tenían que depender, o la bandera del barco tenía que ser la misma del puerto de donde habían zarpado. Y claro, las ciudades costeras iban cayendo continuamente en manos del bando de los sublevados, y automáticamente los barcos cambiaban de propiedad. Y por eso intentó hacer algo para cambiar esta situación, y también organizó la ayuda humanitaria al País Vasco desde Gran Bretaña, pero tenía un margen de maniobra prácticamente nulo, porque incluso el embajador Pablo de Azcárate, que tenía una larga experiencia en la Liga de las Naciones, no pudo hacer nada ante el enviado de personal de Franco, que era el duque de Alba, un hombre que llevaba la sangre azul británica también en sus venas, y Churchill tenía una clara, o sea, lo tenía muy claro desde el principio. Incluso le negó el saludo a Pablo de Azcárate en el primer encuentro entre los dos hombres, siendo en su momento Pablo de Azcárate el embajador acreditado oficialmente en Londres. Entonces, bueno, aquí tengo el telegrama que el embajador le envía a su cónsul de Liverpool, le dice que había cesado en sus funciones como embajador y optó por una entrega digna de las representaciones diplomáticas de España a las autoridades británicas en vez de entregarlas al enviado de Franco. Fue un intervalo de 4 horas más o menos lo que salvó la dignidad de estos edificios. Este es la sede de la embajada, bueno, después de la retirada de la bandera tricolor. Y aquí tengo un mensaje que Cervera le envía a Negrín, que demuestra claramente que no fue uno de estos funcionarios que optó por un bando en función de la ubicación, porque no tenía más remedio. El hombre creía hasta la última de las consecuencias en lo que había defendido. Estamos hablando del año 40, febrero del año 40, un año después del fin de su misión como diplomático, donde se pone otra vez al servicio de Negrín y le reitera su adhesión y su admiración. Esta es la familia que nunca volvió a ver, porque el golpe le pilló en Tánger y la familia en Ceuta. No le permitieron reunirse con la familia. No me refiero aquí solamente a los nuevos dueños de España, pero también a los franceses, que le negaron el permiso de viajar de Francia, donde se había refugiado, al Marruecos francés. Y en los informes lo decían claramente, que podía incluso establecerse en Argelia, pero nunca en el Marruecos francés, porque no se fiaban de él. Y uno de los que escribieron estos informes, Michaud Beller, que era su amigo, él le pidió ayuda para apoyarle ante las autoridades francesas, y Michaud Beller, él había traducido 2 obras de Michaud Beller, Apuntes sobre la historia de Rif, sobre las cofradías de Rif, y otro libro que ahora no recuerdo, y aún así le dijo que no. Y sus amigos como Henri Terrasse, tampoco estaban por la labor. Entonces lo querían mantener ahí en Francia, completamente lejos del protectorado, de la zona del protectorado francés en Marruecos, o en el peor de los casos en Argelia. Este es el salvoconducto que le permitió desplazarse de París a Niza, porque pensaba que iba a coger el barco hacia Casablanca, donde iba a reunirse con la familia. En España, Tomás García Figueras, a pesar de los pesares, intentó mediar para que se levantara o para que se anulara la decisión de mantener la familia en arresto domiciliario, pero al final nunca se reunió con la familia, porque murió en esta residencia en Niza, que era una residencia de ancianos, completamente abandonada. Y este es el hospital donde estaba ingresado, porque tenía problemas cardíacos, y en París lo trataba, por cierto, Gregorio Marañón, que era su... bueno, aunque los dos hombres no tenían mucho en común,
estaban en contacto, le trataba de su enfermedad y al final falleció en Niza, y esta es la última carta que escribió a su amigo Manuel Peña, el que construyó el famoso Teatro de Cervantes de Tánger, donde pues le dice literalmente: después de 1000 equilibrios para salvar el pellejo, reaparezco en la Côte d'Azur, bastante quebrantado de salud, pero no dispuesto a morirme tan pronto como algunos bandidos desean, y a los que hay que dar la lata y aniquilarles, inshallah, que quiere decir si Dios quiere, ¿no? Bueno, muchas gracias.